Bienvenidos todos una vez más a tu podcast Entre Palabra y Canciones. Yo soy César Méndez y a partir de hoy iniciamos una nueva serie. La serie la hemos titulado Talentos, porque todos en diferentes medidas tenemos uno o más de uno y será nuestra decisión desarrollarlo y llevarlo hasta donde Dios nos permita que lo podamos hacer. Así que quiero invitarte a que me acompañes hasta el final, a que compartas este contenido, a que te puedas suscribir y a que disfrutes de este podcast y claro que sí, que nos dejes saber cuál es el talento que Dios te ha dado. Adelante, esto es el podcast Entre Palabra y Canciones, la serie Talentos. Gracias por continuar escuchándonos, por disfrutar de este contenido y por compartirlo. Estamos en esta serie llamada Talentos y el tema que vamos a desarrollar en este episodio muy probablemente nos va a tomar otros más, porque quiero compartir contigo una serie de ejemplos que están en la Biblia de personas que se determinaron a desarrollar su talento. Hemos tomado como ejemplo la historia descrita por Jesús hacia el final del Evangelio según San Mateo, allí en el capítulo 25, acerca de estos tres hombres, estos tres siervos que recibieron de parte de su amo en cantidades diferentes según sus capacidades unos talentos y que fue su decisión el llevar a la práctica la multiplicación de ellos, aunque sabemos que uno de ellos decidió de manera diferente y las decisiones van a ser en nosotros siempre esa ruta, o van a trazar mejor esa ruta, ese camino a lo largo de nuestra vida, que nos harán testigos del propósito de Dios para nosotros, o nos alejarán también, lamentablemente nos podrán alejar del propósito de Dios. Así que vamos con el tema, la práctica hace al maestro. Y como ejemplos tenemos a muchas personas que después de haber recibido el talento o la habilidad, vamos a iniciar con algunos ejemplos de la Biblia. Tenemos cientos de ejemplos de personas, seres humanos como tú, como yo, de diferentes épocas y culturas, que después de recibir estos talentos y a pesar de las dificultades, se esforzaron y pusieron en práctica la habilidad que habían recibido, y esto se multiplicó en grandes. Es casi, yo me atrevería a decir que es casi una ley que Dios ha dejado, una ley natural. Cuando desarrollas lo que Él te ha dado, inevitablemente esto se va a multiplicar. Eso sí, tenemos que tener claro que no siempre vamos a tener las circunstancias perfectas, creo que casi nunca. Pero precisamente de eso se trata. Dios confía en que tú y yo vamos a esforzarnos. A algunos les fue confiado su talento, como lo dije ahorita, en medio de circunstancias hostiles y llegaron a ser la única esperanza del momento. Otros se animaron en grupo, otros tuvieron el deseo y el sentir en su corazón de hacer algo con esa habilidad que había sido dada por Dios. Y la mayoría, insisto en esto, nunca tuvieron las circunstancias perfectas. Quiero insistir en esto porque este puede ser un gran obstáculo para no hacer lo que debemos hacer. La mayoría nunca tuvo las circunstancias perfectas para desarrollar su talento, su habilidad, pero eso no fue un obstáculo para no desarrollar su talento y, como uno de los siervos que recibió un talento, enterrarlo. Por el contrario, antes esas situaciones fueron la oportunidad para esforzarse y multiplicar sus habilidades. Y el valor agregado a este esfuerzo era que estaba conectado con el propósito divino. Bueno, quiero hacerte esta invitación y que me acompañes a repasar algunos de ellos. Vamos a tomar ejemplos de personas también que no están registradas en la Biblia. Solo quiero compartir primero estos porque algo que en la historia contada por el Señor Jesús acerca de los talentos es que todo lo relacionado a ello, en este caso a los tres siervos y el amo, es un ejemplo de cómo es el reino de Dios. Por eso no debemos olvidar que las habilidades que podamos tener siempre serán para glorificar el nombre de Dios, quien
al final es el dueño de todo. Todo lo que tenemos es de Él. Nosotros somos simples administradores. Y claro, esta palabra simple en realidad no es tan simple. Es muy, muy profunda. De lo contrario, podremos desarrollar el talento, como lo vamos a ver también en muchos ejemplos de personas que tal vez tú conozcas o que tal vez no. Pero al final de los días, o inclusive en el desarrollo de la vida misma, solo se estará rodeado de emociones vacías y vidas sin propósito para la eternidad. Así que vamos a comenzar y voy a traer aquí al primero. En el libro de Génesis, el capítulo 7, el verso 14, hay unas instrucciones claras, pero complejas. Por lo menos yo nunca he hecho algo parecido y no he estado cerca a lo que es la construcción. Pero el verso 14, del capítulo 7, en medio de una situación muy, muy difícil, porque ya Dios había determinado destruir a todos los seres humanos, Noé halla gracia a los ojos del Señor. Y el Señor le dice: construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de todo el barco. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco: inferior, medio y superior. Y luego en el verso 22 dice: entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Según algunos estudiosos, por las palabras de Jesús años más adelante, parece ser que esto le tomó a Noé más de un siglo, esta tarea, construir el arca. Pero ese no era, digamos, la preocupación, o esa no era una preocupación para el Señor, porque Él le había dado unas instrucciones a Noé: pero ponte en el lugar de este hombre. Nunca nadie antes de él había construido un barco. De hecho, según se cree, vivía lejos de la costa, porque cuando la gente lo vio construir el barco se burlaban de él. Pero fue dada por Dios una habilidad, porque hay unas medidas, hay una estructura y un diseño, y el solo pensar en lo que hoy significa construir algo parecido, tal vez con la tecnología y con otros materiales que se hacen en los barcos, no estamos hablando de una pequeña arca, un pequeño barquito, no, estamos hablando de un barco muy grande, del tamaño casi de una cancha de fútbol. Y seguramente con la ayuda de sus hijos, es lo más probable, todo le quedó exactamente como Dios se lo había dicho. Dios le dio la habilidad y obviamente le tomó a él el esfuerzo de años. Imagínate tener que ir a conseguir la madera, tener que ir a seguramente talar muchos árboles, preparar la madera, las tablas exactamente para que le dieran la forma a este gran barco, a esta gran embarcación. Eso lo hace una persona con habilidad, definitivamente. Independientemente del tiempo que le tome, porque todo era de manera artesanal, no había maquinarias que le pudieran facilitar el trabajo, pero Dios le había dado una orden, y lo especial es que cuando Dios da una instrucción, da la habilidad para hacerlo. Así que tenemos aquí el primer ejemplo de alguien que se esforzó, le costó muchos años, pero obedeció, y al final esto estaba en el propósito divino, y no solamente tuvo la satisfacción de decir: construí el primer gran barco de la historia. No, sino que construyó el primer gran barco de la historia, y además sirvió para la salvación de él, de su familia, de los animales y de la propagación de que el ser humano no fuera exterminado completamente. Todos de alguna manera ahora somos beneficiados por eso. El segundo ejemplo lo encontramos más adelante. Me llama la atención porque estamos haciendo aquí en la congregación donde asistimos el reto este año de leer la Biblia, y vamos de manera sincronizada desde el inicio. Y cuando leí este pasaje semanas atrás,
me llamó mucho la atención algo que ya había leído tiempo atrás, pero volver a recordarlo fue especial y justo dio con el desarrollo de esta serie o la planificación de esta serie. Porque cuando Israel está en el desierto y el Señor le da instrucciones a Moisés, que es otra persona que tuvo una gran responsabilidad y que desarrolló el liderazgo de una manera impresionante y es un ejemplo y ha sido un hombre del cual aún hoy seguimos hablando. Pero Dios permitió que muchas de las instrucciones que el Señor le dio, especialmente en lo que estaba relacionado a la construcción también del tabernáculo, pudiera ser ayudado por cientos de personas, algunas con liderazgo, nombradas literalmente, su nombre aparece aquí en la Biblia, y otras no. Así que voy a leerte allí en Éxodo el capítulo 35, cuando todos empiezan a ofrendar materiales para la construcción del tabernáculo. Dice en el verso 25 que todas las mujeres que tenían habilidades para la costura y el tejido prepararon hilo azul, púrpura y escarlata y tela de lino fino y los entregaron. Eso es importante, todas las mujeres que tenían habilidades para esto, para la costura, el tejido, dispusieron y prepararon hilo azul, púrpura, escarlata, tela de lino fino y los entregaron. Todas las mujeres, escucha esto, de buena voluntad pusieron en práctica, esto me llama demasiado la atención y cae perfectamente al tema que estamos desarrollando, pusieron en práctica su habilidad para hilar el pelo de cabra. En el verso 31 dice, el Señor llenó a Bezaleel de sabiduría del Espíritu de Dios y le dio la capacidad, le dio la destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Él es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. El Señor les ha dado tanto a él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la capacidad, interesante esto, la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. Te lo estoy leyendo, esta es la Nueva Traducción Viviente, pero me llama poderosamente la atención la manera como describe aquí. El Señor le dio la capacidad de hacer todo lo relacionado a las artes de construcción, de diseño y de oficio en lo que se necesitaba para la construcción del tabernáculo, en cada detalle, porque es impresionante los detalles tan minuciosos que Dios le dio a Moisés. Pero no solo eso, sino que también a otra persona llamada aquí Aholiab le dio la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. Se necesitaban manos obreras. Y dice el verso 35, el Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar en hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Capítulo 36. El Señor ha dado sabiduría a Bezaleel, a Aholiab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor lo ordenó. Otra vez esa conclusión, al igual que para Noé. En este caso, entendemos que ellos hicieron tal cual el Señor lo había ordenado. Así lo hizo Noé también. Y sus nombres quedaron registrados para que podamos aprender de ello. Cuando Dios te da una habilidad, probablemente debemos entender y descubrir en el camino cómo podemos glorificar a Dios con ello y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Ahora quiero traer del libro El talento nunca es suficiente, del cual voy a tomar varios apartes también para esta serie. Quiero nombrar como los 13 pilares sobre los cuales el Dr. John Maxwell redacta todo el libro, colocando múltiples ejemplos, y él habla de 13 decisiones clave que van a ayudar a ampliar el talento de cualquier persona. ¿Quieres escucharlas? Bueno, aquí te van. Número 1. Creer eleva tu talento.
Número 2, la pasión estimula tu talento. Número 3, la iniciativa estimula tu talento. Número 4, el enfoque dirige tu talento. Número 5, la preparación posiciona tu talento. Número 6, la práctica afina tu talento. Número 7, la perseverancia sostiene tu talento. 8, el valor prueba tu talento. 9, la disposición de aprender amplía tu talento. 10, el carácter protege tu talento. 11, las decisiones influyen tanto en tu talento. 12, la responsabilidad fortalece tu talento. Y 13, el trabajo en equipo multiplica tu talento. Con frecuencia podremos meditar en esto, pero si reflexionamos en los ejemplos que leí al inicio o que leí antes de esto y estos puntos que les acabé de compartir, la base de todo esto estará en las decisiones que tomamos. Los siervos de la historia que leímos de Jesús en los episodios anteriores, que son la base de esta serie, decidieron, pero los resultados fueron directamente proporcionales a sus decisiones. El que recibió 5 multiplicó sus 5 y recibió otros 5. El que recibió 2, asimismo, el que recibió 1 decidió enterrarlo y el resultado fue directamente proporcional a su decisión. Es decir, no consiguió nada. Así que te invito a escuchar el siguiente fragmento de esta pieza musical que hemos venido escuchando, un canto, pero esta es como la parte instrumental grabada en el bajo eléctrico. Y mientras escuchas, tómate un momento para meditar en cómo estás decidiendo en relación a lo que Dios te ha dado, a ese talento, a esa habilidad o a esos talentos y esas habilidades. Vamos a escuchar y reflexionemos. Wow, una melodía compuesta hace ya más de un siglo atrás, pero sigue siendo una canción con un contenido supremamente especial. Cuán grande es Él, cuán grande es el Señor, cuán grande es el Señor que nos ha dado talentos y habilidades para honrar su nombre, para que su propósito sea cumplido a través de nosotros, de lo que hacemos. Por eso te invito a que todos los días decidas en enseñarle a alguien, en afianzarte, en prepararte, en enfocarte, en colocarle pasión a lo que haces, en proteger tu talento, desarrollando tu carácter, pero sobre todo siempre tomando la decisión de querer multiplicar lo que Dios te ha dado para la gloria de Él. Gracias una vez más por acompañarnos aquí. Este es el episodio 3 de esta serie Talentos. No olvides, este es el podcast Entre Palabra y Canciones. Comparte este contenido, suscríbete en cualquiera de las plataformas digitales de podcast, déjanos en los comentarios cómo Dios te está hablando con este mensaje y qué talento tienes, cuál es tu habilidad y, ¿por qué no?, que nos compartieras cómo lo desarrollas. Chao, chao, un abrazo, paz del Señor, nos veremos en el siguiente episodio.